Estás pasándolo fatal porque te duele una muela y aún no has podido acudir al dentista. Te voy a dar 7 remedios caseros para poder disminuir este dolor. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Tenemos que reconocer que uno de los dolores más fuertes que puede vivir un ser humano es el dolor de muelas. A veces cuando el dolor es muy intenso, nada parece calmarlo. Déjame morir con dignidad. Eso es cierto, incluso con analgésicos no se puede calmar hasta que no solucionamos la causa del dolor. Antes de nada, hacer un inciso. Cuando una muela duele, cuando un diente duele, es por algo. Que me salga un dolor, como el dolor de cabeza, que a veces viene y va. No, cuando hay un dolor de muela es porque está ocurriendo algo. Con lo cual, remedios caseros que curen un problema no existen. Puedes aliviar síntomas, en este caso el dolor. Pero lo que sí te digo es que tienes que acudir al dentista y mirar cuál es la causa que ha producido este dolor. Hay ciertas situaciones en las que ese dolor pues no es tan intenso, pero sí muy molesto y podemos ayudar a calmarlo. Para eso vamos a ver las 7 maneras caseras que tenemos de disminuir el dolor de un diente. Primer consejo, vamos a utilizar frío. Vamos a poner mucho frío en la zona que nos duele. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Cualquier cosita que tengamos en el congelador, o bien hielo, o una bolsa de guisantes, algo que esté congelado. Eso lo cubrimos con una toalla y lo llevamos a la zona que nos molesta. Esto va a hacer que se produzca una vasoconstricción, que llegue menos sangre a la zona y esto produzca menos dolor. ¿Cuánto tiempo debemos llevar esta compresa fría en la cara? Pues aproximadamente entre 10 y 15 minutos lo mantendríamos en la zona que nos duele y luego descansaríamos también, es importante para no producir demasiado frío, ¿vale? Es importante también hacer descansos, 10-15 minutos, descansamos 5. Segundo consejo, el segundo consejo es muy sencillo, es algo que todos tenemos en casa, agua y sal. Es hacer enjuagues con agua y sal. ¿Por qué? La sal es antibacteriana, va a reducir la carga bacteriana en nuestra boca y en la zona que esté afectada. Algunos pequeños dolores producidos por ciertas molestias, por ejemplo, alguna inflamación de encía puntual, pues con estos enjuagues de agua y sal va a disminuir. ¿Por qué? Vamos a evitar carga bacteriana, que es la que produce la inflamación, y por otro lado también al hacer enjuagues con el agua, pues cualquier residuo que por lo que puede haber ocurrido esta inflamación, cualquier residuo que se haya quedado entre nuestra encía y el diente, lo va a arrastrar, es decir, lo va a quitar y va a hacer que a lo mejor al desaparecer ese resto de comida, que a lo mejor podría ser el causante de nuestro dolor. ¿Cómo sería el modo de empleo de esta técnica? Cogeríamos una cucharadita de café con sal marina o sal de casa normal, lo removemos en agua tibia y hacemos enjuague cada vez que comamos 3 veces al día. Tercer consejo, bolsitas de té de menta o té negro. ¿Sabías que el té también nos puede ayudar a disminuir el dolor y también la inflamación de nuestras encías? Pues sigue quedándote en este vídeo que te lo explico ahora mismo. El té de menta tiene un poder antioxidante y viene muy bien para encías sensibles. Esto sobre todo para encía. Cogemos una bolsita de té tibia y la ponemos en la zona donde tenemos un poquito de inflamación. En el caso del té negro también dicen que tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias, con lo cual si tenemos dolor nos va a venir mejor el té negro. Y el té verde para encías sensibles, encías que a lo mejor se irritan un poquito, que ya la veis un poquito inflamadas, pues el té con menta nos vendría muy bien en ese caso. Un inciso, tener mucho cuidado con el té. El té tiñe los dientes, con lo cual esto es para la encía. Procurar que no toque vuestros dientes. Cuarto consejo, masticar perejil. Sí, masticar perejil. El perejil tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias también. Lo que hay que tener muy en cuenta es que una vez que habéis masticado con suavidad la zona y masticar y remasticar, tenéis que cepillaros vuestros dientes y quitaros todos los restos que queden de perejil, que no queda absolutamente nada, porque no deja de ser un tipo de resto, además que es muy fácil que se meta entre los dientes y no nos interesa. Nunca debe quedar ningún resto. Nuestra boca debe quedar limpia. Una vez que apliquemos y mastiquemos este perejil para intentar disminuir nuestro dolor en muela, debemos de volver a cepillar los dientes y dejarlo todo limpio. Quinto consejo, el tomillo, como otras hierbas de las que hemos hablado, también tiene un poder importante antiinflamatorio y analgésico. La forma de aplicación que tenemos se puede hacer de varias formas, hacer una especie de enjuague nosotros mismos. Cogeríamos más o menos como una taza, la llevaríamos a ebullición, que hierva, con el tomillo dentro, como si fuera una infusión. Lo que hacemos es dejar que se enfríe y ya la aplicaríamos con enjuagues en boca. También otra solución que se puede aplicar el tomillo es aceite que contenga tomillo. Así sería también sencillo porque solamente cogeríamos, empaparíamos un algodoncito o una gasita en ese aceite y lo llevaríamos al diente que nos molesta. Dos opciones,
mismo producto. Sexto consejo, el clavo. Clavo es el que te va a meter el dentista como no acudas a su consulta si te duele el diente. No. El clavo tiene un componente muy importante, que es el eugenol. El eugenol tiene un poder analgésico muy bueno, con lo cual donde pongamos ese clavo va a adormecer un poquito la zona. Esto dicen que puede venir bien también en zonas donde hemos tenido algún tipo de tratamiento en nuestra encía, alguna herida tipo extracción. ¿Cómo aplicamos el clavo? Lo que hacemos es coger este clavito, lo metemos en agua, un poquito de agua, y hasta que se ablande. Cuando se ablanda lo podemos ir aplastando hasta que generemos como una masita. Esa masita la vamos a depositar en la zona donde nos duele. Lo vamos a dejar un poquito de tiempo ahí y luego efectivamente volvemos a cepillar y a quitar los restos que puedan quedar en nuestros dientes. Esto, sobre todo más que para el diente, es en zona donde tengamos alguna heridita en boca, en la encía. Entonces nos va a venir bien para eso. Para el diente difícilmente vamos a notar mucha mejoría. Ya habéis abierto vuestra despensa y buscado el clavo, el perejil y todos los productos que os he ido diciendo, pues aún queda un séptimo consejo, que es el ajo. El ajo, el problema que tiene fundamentalmente, también tiene un poder analgésico y antiinflamatorio importante. Pero no solo espanta vampiros. Es verdad que hay personas que su sabor y su olor no les resulta muy cómodo para ponérselo. Si tu elección es el ajo y no tienes novia, eso tampoco puedes meter, ¿no? No obstante, si no te importa el olor del ajo y es tu elección, de la manera que lo vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a coger ese ajo, lo vamos a ir machacando hasta que quede una pasta. Le puedes incluso añadir sal, que también tiene un poder antibacteriano. Con lo cual vamos mezclando esa pasta y la depositamos igual que hicimos con el clavo en la zona que tenemos afectada o que nos molesta. Bueno, como he dado 7 opciones diferentes, algo de estos productos seguro que tienes en casa y que te puede ayudar a disminuir un poquito estas molestias mientras estás esperando tu cita con el dentista. Insisto, tu cita con el dentista. Si algo duele, molesta o provoca algún tipo de sintomatología en boca, es debido a algo, algún factor. Y eso solamente un profesional sabe determinar qué es lo que puede ser. Con lo cual, acude a tu dentista si tienes alguna molestia dental. Si te ha gustado el vídeo, le das a un me gusta, te suscribes a mi canal y seguimos hablando de odontología.